Capítulo 1. Introducción. Bioquímica y medicina clínica. Perspectiva general. La bioquímica médica se ocupa de los aspectos de la bioquímica relevantes para la medicina y explica el funcionamiento del organismo como un sistema químico. Define sus trastornos en caso de enfermedad y especifica cómo se diseñan terapias para restaurar las funciones corporales. La bioquímica médica aporta el fundamento para entender la acción de los nuevos fármacos, como los antidepresivos, los empleados para tratar la diabetes, la hipertensión y el fallo cardíaco, así como los que reducen los lípidos en sangre. También ayuda a entender la aplicación clínica de las proteínas recombinantes y de los vectores virales. La bioquímica médica también contribuye a entender cómo el estilo de vida y en particular la dieta influyen en nuestro rendimiento y la forma en que el organismo envejece. Describe cómo los sistemas celulares de señalización y de comunicación están relacionados con la respuesta al estrés endógeno y ambiental, y la acción de nuevos fármacos que actúan a través de ellos. También trata el enorme progreso que se ha realizado en los años recientes en cuanto a la comprensión de la genética humana y aporta un marco para apreciar los campos emergentes de la nutrigenómica y la farmacogenómica con la esperanza de que constituyan una base para los tratamientos a medida de cada genética individual. Centro de interés de la bioquímica médica. El organismo humano es, por un lado, un sistema metabólico integrado interno y sometido a un alto grado de control y, por el otro, un sistema abierto que se comunica con su entorno. A pesar de esas dos características aparentemente contradictorias, el organismo consigue mantener su homeostasis interna durante décadas. Los humanos reponemos nuestro combustible de manera regular, consumimos alimentos y agua, y captamos oxígeno del aire inspirado para su uso en el metabolismo oxidativo. De hecho, la respiración es una reacción de combustión controlada y a baja temperatura. A continuación usamos la energía generada por el metabolismo para realizar trabajo y para mantener la temperatura corporal. Nos deshacemos, exhalamos o excretamos el dióxido de carbono, el agua y los desechos del nitrógeno. La cantidad y calidad de los alimentos que consumimos tiene un impacto importante sobre nuestra salud, como demuestra el hecho de que tanto la desnutrición como la obesidad son importantes cuestiones de salud pública en todo el mundo en este momento. Una de las razones más importantes para estudiar bioquímica es entender la interacción de la nutrición, el metabolismo y la genética en la salud y la enfermedad. La bioquímica en 2 páginas. Los editores afirman que cualquier texto puede acortarse, aunque los detalles sean relevantes. En los párrafos siguientes se ha intentado condensar nuestro libro en menos de 2 páginas. Con ello se obtiene una perspectiva muy general, pero también un marco mental útil para el estudio posterior. Los términos marcados en negrita proporcionan una idea del contenido de los capítulos siguientes. Los principales componentes estructurales del cuerpo son las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Las proteínas son los bloques de construcción y los catalizadores. Como unidades estructurales forman el armazón arquitectónico de los tejidos. Como enzimas, junto a moléculas facilitadoras como coenzimas y cofactores, catalizan y controlan las reacciones bioquímicas. Los hidratos de carbono y los lípidos se utilizan principalmente como fuente de energía. Sus formas de almacenamiento en el organismo son el glucógeno y los triglicéridos. Los hidratos de carbono también se encuentran como glucoconjugados con proteínas y con lípidos, y los lípidos forman el esqueleto de las membranas biológicas. Las variables químicas como el pH, la presión de oxígeno, las concentraciones de iones inorgánicos y de moléculas tampón definen el entorno homeostático en el que tiene lugar el metabolismo. Los pequeños cambios en este entorno, por ejemplo menos de 1/10 de unidad del pH, pueden poner en peligro la vida. Todas las terapias, incluso las de urgencia, tienen como objetivo mantener su estabilidad. La sangre es el medio para el intercambio de gases, energía, metabolitos e información entre los tejidos. El plasma sanguíneo es una ventana accesible al metabolismo y sirve como fuente de información clínica para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. El sistema de coagulación sanguínea
y el sistema inmunitario defienden frente a los trastornos de este medio. Las membranas biológicas compartimentalizan las vías metabólicas. Su cometido es fundamental en el transporte de iones y metabolitos, y también en la transducción de señales de una célula a otra. La mayor parte de la energía del organismo se consume para mantener los gradientes iónicos y de metabolitos a través de las membranas biológicas. La función nerviosa y muscular y los glóbulos rojos dependen de los potenciales de membrana, que se usan para la transmisión nerviosa, la contracción muscular y el mantenimiento de la forma celular. La energía extraída de los nutrientes se distribuye a través de la célula en forma de trifosfato de adenosina. La recuperación y utilización de energía en los sistemas biológicos se realiza a través de la fosforilación oxidativa que tiene lugar en la mitocondria. Este proceso implica consumo de oxígeno o respiración, mediante el cual capturamos la energía de los combustibles, producimos un gradiente de protones y convertimos esta energía en trifosfato de adenosina, ATP. Los bioquímicos llaman al ATP la moneda circulante del metabolismo, para el intercambio de la energía metabólica. El ATP transduce la energía del metabolismo de los combustibles en energía para realizar trabajo, transporte y biosíntesis. Las principales vías del metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos son rutas de acceso a otros procesos bioquímicos. Los azúcares y las grasas son nuestra principal fuente de energía, pero nuestras necesidades nutricionales también incluyen aminoácidos o proteínas y micronutrientes, vitaminas y oligoelementos. La glucosa se metaboliza a través de la glucólisis, una vía metabólica anaeróbica universal para producir energía. La glucólisis transforma la glucosa en piruvato y prepara así el metabolismo oxidativo que tendrá lugar en la mitocondria. También produce metabolitos que son el punto de partida para la síntesis de aminoácidos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Las enzimas glucolíticas se regulan a través de varios mecanismos, efectores constituidos por moléculas pequeñas, mediante la modificación química reversible e irreversible de moléculas clave y mediante el control de la expresión génica. Para nuestra supervivencia es esencial mantener una concentración sanguínea normal de glucosa, y ello está vinculado al metabolismo del glucógeno, que es la forma de almacenamiento a corto plazo de la glucosa. La homeostasis de la glucosa se regula mediante hormonas, principalmente insulina y glucagón, además de adrenalina, que coordinan las actividades metabólicas entre células y órganos. El oxígeno es esencial para la supervivencia, pero también puede ser tóxico. Durante el metabolismo aeróbico, el piruvato se transforma en acetilcoenzima A, acetil-CoA, que es el intermediario común en el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y los aminoácidos. La acetilcoenzima A entra en la maquinaria metabólica central de la célula, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo ATC, en la mitocondria. La acetilcoenzima A se oxida a dióxido de carbono y reduce las importantes coenzimas nicotinamida adenina dinucleótido, NAD+, y flavina adenina dinucleótido, FAD. La reducción de estos nucleótidos capta la energía procedente de la oxidación de los combustibles y a su vez son sustratos para la vía metabólica final, la fosforilación oxidativa. Se oxidan mediante oxígeno molecular a través de una cadena de reacciones de transporte de electrones, aportando la energía necesaria para la síntesis del ATP. Aunque el oxígeno es esencial para el metabolismo aeróbico, también puede ser causa de estrés oxidativo y de graves daños en los tejidos durante la inflamación. Para protegernos de los efectos más perjudiciales del oxígeno, estamos dotados de poderosas defensas antioxidantes. Comer y ayunar cambia el metabolismo del cuerpo del estado anabólico al estado catabólico. La vida puede dividirse en un ciclo continuo de comer y no comer. Las principales vías del metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos son parcialmente reversibles y su dirección cambia como respuesta a la ingesta de alimentos. Durante el ciclo alimentación-ayuno, la dirección del metabolismo varía constantemente. En el estado de alimentación, las vías metabólicas activas son la glucólisis, la síntesis de glucógeno, la lipogénesis y la síntesis de proteínas.
con lo que se rejuvenecen los tejidos y se almacena el exceso de combustible metabólico. En cambio, en el estado de ayuno, la dirección del metabolismo se invierte. Se degradan los depósitos de glucógeno y de lípidos mediante glucogenólisis y lipólisis. Las proteínas se convierten en glucosa por la vía de la gluconeogénesis y se enlentecen otros procesos de biosíntesis. Los trastornos del metabolismo energético frecuentes con el envejecimiento conducen a diabetes y dislipemias, que son los principales causantes de la aterosclerosis. Los tejidos desempeñan unas funciones especializadas. Estas funciones incluyen la contracción muscular, la conducción nerviosa, la vigilancia inmunitaria, la señalización hormonal, el mantenimiento del pH y del equilibrio electrolítico, la desintoxicación de sustancias ajenas al organismo y la formación ósea. Las microestructuras especializadas, como los glucoconjugados, glucoproteínas, glucolípidos y proteoglucanos, desempeñan un papel crucial en la organización hística, en las interacciones célula-célula y en la estructura y función de la matriz extracelular. El genoma y la señalización celular son la base de todo. El genoma proporciona el mecanismo de conservación y transferencia de la información genética, la regulación de la expresión de los genes constituyentes y el control de la síntesis de proteínas. La síntesis proteica está controlada por la información codificada en el ácido desoxirribonucleico, ADN, y transcrita al ácido ribonucleico, ARN, que luego es traducida en péptidos que conforman las moléculas de proteínas funcionales. El espectro de proteínas expresadas y el control de su expresión temporal durante el desarrollo, adaptación y envejecimiento son los responsables de nuestra estructura proteica. Las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante y de la reacción en cadena de la polimerasa han revolucionado el trabajo de los laboratorios clínicos de la última década. La reciente capacidad de rastrear todo el genoma y el potencial de la proteómica crea la oportunidad de generar nuevas ideas sobre la dinámica del control génico de la síntesis proteica. Finalmente, el crecimiento celular, la señalización celular y los mecanismos de reparación son elementos fundamentales para la supervivencia, y el deterioro de estos sistemas con el paso del tiempo lleva al envejecimiento y al desarrollo de enfermedades como el cáncer. Todo lo anterior se resume en la figura 1.1, que imita el estilo de un plano de metro. Ver lecturas recomendadas. Se recomienda al lector que no se deje intimidar por los numerosos términos nuevos y que consulte esta figura las veces que sea necesario cuando estudie los diferentes capítulos, lo que le servirá para comprobar si su comprensión de la bioquímica progresa. La reciente capacidad de rastrear todo el genoma y el potencial de la proteómica crea la oportunidad de generar nuevas ideas sobre la dinámica del control génico de la síntesis proteica. Finalmente, el crecimiento celular, la señalización celular y los mecanismos de reparación son elementos fundamentales para la supervivencia, y el deterioro de estos sistemas con el paso del tiempo lleva al envejecimiento y al desarrollo de enfermedades como el cáncer. Todo lo anterior se resume en la figura 1.1, que imita el estilo de un plano de metro. Ver lecturas recomendadas. Se recomienda al lector que no se deje intimidar por los numerosos términos nuevos y que consulte esta figura las veces que sea necesario cuando estudie los diferentes capítulos, lo que le servirá para comprobar si su comprensión de la bioquímica progresa. La reciente capacidad de rastrear todo el genoma y el potencial de la proteómica crea la oportunidad de generar nuevas ideas sobre la dinámica del control génico de la síntesis proteica. Finalmente, el crecimiento celular, la señalización celular y los mecanismos de reparación son elementos fundamentales para la supervivencia, y el deterioro de estos sistemas con el paso del tiempo lleva al envejecimiento y al desarrollo de enfermedades como el cáncer. Todo lo anterior se resume en la figura 1.1, que imita el estilo de un plano de metro. Ver lecturas recomendadas. Se recomienda al lector que no se deje intimidar por los numerosos términos nuevos y que consulte esta figura las veces que sea necesario cuando estudie los diferentes capítulos, lo que le servirá para comprobar si su comprensión de la bioquímica progresa. Palabras finales.
En la educación médica actual, los estudiantes dirigen su aprendizaje a la adquisición de conocimientos que constituyan un marco para el estudio a lo largo de toda su carrera. El estudio de la medicina poco a poco, mediante especialidades muy delimitadas, es menos valioso que un aprendizaje integrado, que permite ubicar los conocimientos adquiridos en un contexto más amplio. Esto es lo que intenta hacer este libro con la bioquímica. Animamos al estudiante a pensar de forma continua sobre cuestiones clínicas y a relacionar el conocimiento adquirido con situaciones clínicas cotidianas. Al consultar este libro, el lector debe tener en cuenta que no está diseñado como un texto de revisión o un recurso para la preparación de exámenes de opción múltiple. Estos recursos se encuentran en nuestra página web. Este texto es una presentación integrada, orientada a los aspectos clínicos de la bioquímica relevantes para la medicina, un recurso para su carrera clínica. Es más breve que muchos de los pesados tomos sobre nuestra disciplina y está orientado al desarrollo de ideas y relaciones más que a la acumulación del conocimiento de hechos. Esperamos que esto facilite la retención y la habilidad de recordar más fácilmente y que resulte útil al lector en su práctica clínica, una vez abandone las aulas.